Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, y hoy os he preparado una pildoraza dedicada especialmente a esos opositores que os estáis preparando para el cuerpo de auxilio judicial, que no sois licenciados en Derecho y que muchas veces me dejáis comentarios tanto en estos vídeos que publicamos en el canal como también a través de redes sociales, cuando me escribís a través de Instagram y me comentáis que la terminología de las leyes procesales que forman parte del temario de la oposición os resulta muy dura algunas veces, que os resulta un poquito incomprensible, que necesitaríais un poquito de asistencia con eso. Así que esta píldora está especialmente dedicada para vosotros. Espero que os sintáis muy acompañados hoy con este contenido. Vamos a revisar algunos de esos conceptos, algunos de esos términos que aparecen con frecuencia, sobre todo en la ley de enjuiciamiento civil, y que se os están resistiendo un poquito. Espero que ya os queden muy claros de una vez por todas y que esta píldora justiciera os pueda ser muy útil. Empezamos ya, no sin antes recordaros que por aquí debajo tenéis mis datos de contacto, así que si queréis que sea yo quien os acompañe en la preparación de oposiciones de justicia, podéis escribirme a píldorasjusticieras@hotmail.com y recordaros también que podéis suscribiros a este canal y activar la campanita de notificaciones, y así YouTube os avisará cada vez que hay una nueva píldora justiciera disponible para vosotros, que también os va a venir para preparar vuestra oposición a la Administración de Justicia. El primer término que quiero que os quede claro en el contenido de hoy es el de la reconvención. ¿Qué es esto de reconvenir? ¿En qué consiste reconvenir? Bueno, es una palabreja con la que os topáis cuando estudiáis la ley de enjuiciamiento civil y en concreto los procedimientos declarativos, es decir, el juicio ordinario y el juicio verbal. ¿Esto de la reconvención en qué consiste? Pues básicamente consiste en que cuando el demandado recibe la demanda, se da cuenta de que ha sido demandado, a su vez puede reconvenir, es decir, él puede demandar a quien le demanda. Por tanto, tú me demandas a mí y yo te demando a ti. Al final, de lo que se trata es de que cuando el demandado recibe la demanda, él también considera que tiene algo que reclamar al demandante, y entonces lo que hace es que cuando se da cuenta de que ha sido demandado, él también tiene una serie de pretensiones que le puede reclamar a quien le está demandando a él, es decir, al demandante. Por tanto, puede optar por la reconvención. La reconvención tiene un efecto que es la de que al reconvenir, todas esas pretensiones, tanto las del demandante como las del demandado, es decir, lo que se están reclamando el uno al otro, podría resolverse dentro del mismo procedimiento. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de las reclamaciones de cantidad. Imaginémonos el caso de un demandante que plantea una demanda porque considera que el demandado le debe un dinero, una cantidad de dinero X. Imaginémonos que cuando el demandado recibe la demanda con la correspondiente citación, considera que él no tiene que pagar ese dinero o tiene que pagar solo parte de ese dinero porque alega que a él, el demandante, también le debe una determinada cantidad. Bueno, pues en este caso se podría dirimir, se podría decidir en el mismo procedimiento quién le debe qué cantidad de dinero a quién. Y por tanto, las dos reclamaciones, tanto la reclamación del demandante como la del demandado, se podrían resolver con la misma sentencia, con la misma resolución, dentro del mismo procedimiento judicial. Por tanto, como vemos, al reconvenir lo que ocurre es que yo también demando a quien me ha demandado a mí. Otro de los términos a los que también quiero hacer referencia en la píldora justiciera de hoy es al de litisconsorcio. Quiero que siempre que os tropecéis con la palabra litisconsorcio penséis en pluralidad de individuos. Cuando estamos estudiando la jurisdicción civil y nos encontramos con que en un procedimiento hay dos partes, la parte demandante y la parte demandada, debemos observar que necesariamente no siempre va a haber un único individuo en cada parte, no siempre nos vamos a encontrar con que haya un único demandante frente a un único demandado. Puede haber ocasiones en las que nos encontremos que existe una pluralidad en cada una de las partes procesales, es decir, podría existir una pluralidad de demandantes como también podría existir una pluralidad de demandados. Cuando nos encontramos ante una pluralidad de demandantes, hablamos de litisconsorcio activo, mientras que cuando nos encontramos con una pluralidad de demandados, hablamos de litisconsorcio pasivo. Y también podría ocurrir, como te podrás imaginar, que exista una pluralidad de partes tanto en la parte demandante como en la parte demandada, es decir, que existan varios demandantes que interponen una demanda frente a varios demandados. En ese caso estaríamos hablando de un litisconsorcio mixto. Para que lo vean más fácil con un ejemplo,
sería lo que ocurre cuando, por ejemplo, varios demandantes, por ejemplo, consumidores, interponen una demanda frente a una empresa. En ese caso tendríamos varios individuos en la parte demandante frente a un demandado. En ese caso nos encontraríamos ante un litisconsorcio activo. También podría ocurrir que un único demandante demandara, por ejemplo, a varias empresas. En ese caso tendríamos el litisconsorcio pasivo, nos encontraríamos ante una pluralidad de demandados. Por tanto, como observa, nos podemos encontrar con que haya diferentes posiciones procesales, la parte demandante y la parte demandada, donde encontremos que hay una pluralidad de individuos. No tenemos que tener esa idea general de que siempre va a haber un único demandante frente a un único demandado, sino que en ambas partes procesales se podría dar una pluralidad de individuos. Otro término de la ley de enjuiciamiento civil que espero que te quede muy claro después de la píldora justiciera de hoy es el de declinatoria. ¿Qué es esto de la declinatoria? Los que ya habéis estudiado la ley de enjuiciamiento civil y en concreto los procedimientos declarativos, es decir, el juicio ordinario y el juicio verbal, sabéis que el demandado, cuando es citado, cuando le llega la demanda y se da cuenta de que alguien le ha interpuesto una demanda y se le abre su plazo para contestar a esa demanda, dispone de 10 días, los 10 primeros días de que dispone para contestar a la demanda para plantear la declinatoria. ¿Cuándo se plantea la declinatoria? Pues cuando ese demandado considera que el órgano judicial que le está citando y que en principio va a conocer del procedimiento no es el competente para resolverlo. Es decir, nos encontramos con que el demandado considera que debería de ser otro órgano judicial quien se ocupara de ese asunto y dispone de los 10 primeros días del plazo que tiene para contestar a la demanda para plantear esta declinatoria. En definitiva, es una alegación que sirve para indicar que a su modo de ver ese órgano judicial no es el competente para resolver ese pleito. Y si ya de por sí a algunos os cuesta un poquito este concepto de la declinatoria, la cosa se vuelve un poco más compleja cuando después de haber estudiado el bloque de civil de vuestro temario, de vuestra oposición, a continuación pasáis al estudio del bloque de penal y os encontráis con que en penal no solo existe la declinatoria, sino que también existe la inhibitoria. Es decir, en penal, a diferencia de civil, se dispone de dos medios, la declinatoria y la inhibitoria, para plantear que el órgano judicial que primeramente ha conocido de ese procedimiento no es el competente para resolverlo. En el caso de penal, como os decía, disponemos de dos medios, la declinatoria y la inhibitoria, y podremos utilizar uno u otro, nunca los dos. Si optamos por utilizar la declinatoria, esa declinatoria habrá que plantearla frente al órgano judicial que está conociendo del asunto y al que no consideramos competente para resolver. Mientras que la otra posibilidad sería emplear la inhibitoria y planteársela, presentársela al órgano judicial que consideramos que sería el competente para conocer de ese procedimiento. Otro término que sobre todo a los que acabáis de arrancar con esto de las oposiciones de justicia también os cuesta un poquito es el de la tercería. El concepto de la tercería os lo vais a encontrar cuando estudiéis el bloque de ejecución, es decir, cuando estéis estudiando la ley de enjuiciamiento civil y lleguéis al libro tercero de esa ley de enjuiciamiento civil. Cuando estudiéis los procedimientos de ejecución veréis que en toda ejecución hay un ejecutante y un ejecutado. Pues bien, esto de la tercería, ¿qué es? En ese contexto del procedimiento de ejecución, digamos que hay dos protagonistas, la parte ejecutante y la parte ejecutada, y de repente aparece un tercero en discordia, que es el tercerista, que sin formar parte de esa ejecución, puesto que no es ni el ejecutante ni el ejecutado, tiene algo que reclamar con respecto a esa ejecución. De manera que cuando escuchéis la palabra tercería, lo que quiero que os imaginéis es que aparece un tercero en discordia en ese procedimiento de ejecución reclamando algo. Y se trata de un nuevo actor dentro de este procedimiento de ejecución que inicialmente no formaba parte de la ejecución al no ser ni ejecutante ni ejecutado, pero que ahora tiene algo que reclamar con respecto a esa ejecución que está en marcha. Y al estudiar este bloque de la ejecución civil os vais a encontrar con que existen dos tercerías. Por una parte tenemos la tercería de dominio y por otra parte tenemos la tercería de mejor derecho. Como os acabo de indicar, en ambos casos, en los casos de las tercerías, lo que nos encontramos es un tercero que irrumpe en ese procedimiento de ejecución sin ser ni ejecutante ni ejecutado, pero teniendo algo que reclamar.
van a ser cosas diferentes las que intente reclamar ese tercerista en el caso de la tercería de dominio y en el caso de la tercería de mejor derecho. En el caso de la tercería de dominio, lo que ese tercerista está reclamando es que se le ha embargado un bien al ejecutado como perteneciente a él, es decir, entendiendo que ese bien era propiedad del ejecutado, pero en realidad este tercerista viene a decir al órgano judicial que ese bien es suyo y que por tanto no se puede utilizar a los efectos de la ejecución, porque no se trata de un bien de la propiedad del ejecutado. Sin embargo, en el caso de la tercería de mejor derecho, el tercero en discordia que aparece en el marco de la ejecución tiene unas pretensiones diferentes. Lo que viene a decir es que él tiene mejor derecho, de ahí el nombre tercería de mejor derecho. Según este tercerista, según este tercero en discordia, él tiene mejor derecho que el ejecutante a cobrar, porque a su modo de ver, a su entender, ya existía una deuda previa con él, ya existía alguna reclamación que él tenía puesta en marcha con respecto al ejecutado, y si en ese procedimiento de ejecución se consigue sacar algo del ejecutado, este tercerista viene a defender que él tendría mejor derecho que el ejecutante para cobrar primero. Así que cuando te tropieces con esta palabra, tercería, en la ley de enjuiciamiento civil, lo que quiero que pienses es en una película donde los protagonistas son el ejecutante y el ejecutado, pero de repente en escena aparece un tercero que primeramente no existía en el marco de esa ejecución, pero que de repente irrumpe en la escena reclamando algo con respecto al ejecutante o al ejecutado en una ejecución de la que él a priori no formaba parte, pero donde, según él, tiene una serie de derechos o de intereses que defender. De ahí que intervenga en este procedimiento de ejecución. Y ya para terminar me voy a referir a un par de términos que aparecen vinculados al juicio de desahucio y por los que también me habéis preguntado y me habéis dejado algunos comentarios a través de redes sociales. Me estoy refiriendo a la enervación y a la condonación. ¿Qué es todo esto? Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo indico yo, en el caso de los juicios de desahucio es posible la enervación. ¿Qué es esto de la enervación? La enervación consiste en dejar sin efecto el juicio de desahucio. Básicamente, parar el desahucio pagando. Cuando se trata de un desahucio que viene justificado por el impago, es decir, nos encontramos, imaginémonos, el dueño de una vivienda que la ha alquilado, el inquilino le deja de pagar, no cumple con las mensualidades pactadas en concepto de alquiler y por tanto el dueño del piso plantea un procedimiento de desahucio porque quiere que desalojen su vivienda, quiere que ese inquilino que no le paga salga de esa vivienda. Pues en este tipo de situaciones cabe la enervación, es decir, cabe que el inquilino que no estaba pagando logre paralizar el desahucio gracias a que paga lo que debe, paralizar el procedimiento pagando. Esto evidentemente no se puede hacer un montón de veces, no puede ser que esta persona sea una informal pagando lo que debe, pagando las mensualidades del alquiler y sin embargo paralice el juicio de desahucio las veces que quiera. La ley de enjuiciamiento civil permite una enervación en cada una de estas relaciones que pueda haber entre el casero y el inquilino. Así que ya sabéis, la enervación básicamente consiste en parar el desahucio pagando lo que se debe. ¿Y en qué consiste la condonación? Esto de la condonación de la deuda también es algo que os encontráis cuando estudiáis el juicio verbal especial de desahucio. La condonación de la deuda consiste básicamente en que quien interpone la demanda, que es la persona que quiere que desalojen su finca, que desalojen ese piso, por ejemplo, que tiene alquilado, lo que hace es comprometerse a perdonar, a condonar en todo o en parte la deuda a cambio de que ese inquilino desaloje voluntariamente la vivienda. Al final, lo que se pretende con el juicio de desahucio es que ese inquilino moroso se vaya. Entonces, una de las vías que contempla la ley de enjuiciamiento civil para agilizar todo este proceso es que el dueño de esa vivienda, el dueño de esa finca, se comprometa a perdonar en todo o en parte la deuda a cambio del desalojo voluntario, a cambio de que esa persona se vaya de su finca o de su vivienda. Esto de la condonación consiste en perdonar todo o parte de la deuda y en caso de que el inquilino acepte y desaloje voluntariamente la vivienda, eso equivaldría a un allanamiento. Bueno, opositores, espero que esta píldora justiciera de hoy os haya sido muy útil, sobre todo a todos esos opositores del cuerpo de auxilio judicial
que no sois licenciados en Derecho y que os cuesta manejaros un poquito con toda esta terminología y a veces me dejáis preguntas en redes sociales para esclarecer todo este tipo de términos que yo comprendo que se atraganten un poco y que os hacen un poco más difícil, si cabe, el estudio de la materia, cuando además es una materia muy extensa y muy compleja. Espero que esta píldora justiciera os haya sido muy útil y ya sabéis que espero vuestros comentarios. Si hay otros términos que se os resisten un poco y que os gustaría que pudiéramos esclarecer un poquito a través de algún contenido de este canal, estaría encantada de que me lo contarais en comentarios y bueno, estaríamos encantados de poder tenerlo en cuenta de cara a futuras píldoras justicieras que podamos publicar en el canal. Ya sabéis que me encanta leeros, así que me podéis dejar comentarios tanto sobre los términos como sobre otras partes del temario que creáis que puede ser interesante que tratemos aquí. Y bueno, pues por aquí debajo tenéis mis datos de contacto. Si queréis que sea yo quien os acompañe en este proceso de preparar vuestras oposiciones a la Administración de Justicia, me podéis escribir a píldorasjusticieras@hotmail.com y estaré encantada de que os suméis a nuestra preparación de oposiciones. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.